Buenas a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa del entrenador de la selección, Marcelo Bielsa. Welcome everybody, thank you for you. Please, one question, una pregunta. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Hola Marcelo, buenas noches. Nicolás Tucci para el diario El País, Ovación. Quería saber qué de lo propuesto para usted salió mejor y qué no salió como imaginaba. ¿Qué buscó con la inclusión de Muslera y Canovio de titulares? Gracias. Bueno, defendimos bien, eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido. No pudimos, esporádicamente tuvimos momentos de dominio, pero el trámite globalmente lo manejó Inglaterra. Bueno, Canovio y Muslera son opciones que para la posición de arquero y de extremo que quise agregar como opciones o como alternativas dentro del grupo de jugadores que participan, ¿no? Buenas noches, Marcelo. Mi nombre es Juan Pablo Botinelli para la sesión de la prensa uruguaya. Me imagino que es difícil analizar, dado la cantidad de cambios de los dos lados, pero si tuviera que elegir un par de puntos de diferencia entre los últimos 25 minutos, con una intensidad futbolística bastante fuerte de los primeros 65 minutos, ¿cuáles las grandes diferencias que ve entre estas dos partes? Porque como que el partido se partió un poco en ese momento. Bueno, como dije antes, la posesión fue de Inglaterra, eso nos obligó a defender, nos llevó muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar, sostener y llevar a la pelota al campo rival. No es lo que preferimos, obviamente, ¿no? Nosotros creamos poco peligro, Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron muchas más pelotas para intentar atacar y nosotros tuvimos menos pelotas para intentar atacar. Después el equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande, que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota. Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualarlo un poco más al trámite y después del gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio y que se extendió después del 1-1. Pero globalmente lo que pasó es lo que hasta ahora tanto yo como en este caso usted dice, ¿no? Que hubo 2/3 del partido donde la pelota no fue nuestra, aunque hubo momentos dentro de esos 70 minutos iniciales del primer tiempo y comienzo del segundo donde pudimos equilibrar. Después, cuando en el último tercio del partido,
de a poco fuimos mejorando. Buenas noches, Marcelo. Leo Ortiz para Punto del Plata y Carve Sport. Te quería hacer una consulta primero por el estado de Piquerés y después preguntarte esta diferencia, esta evolución que ha tenido desde el último partido hasta ahora, que se habló antes justamente de este partido, y cuál es la percepción que vos tenés, porque por bandas, medio campo, defensa se vio muy contenida. Me repite la pregunta, que lo de Piquerés es una lesión en el ligamento del tobillo, pero no le entendí que en general... no, termino con lo de Piquerés, no le va a permitir jugar el segundo partido y seguramente va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen, porque así lo prefiere Palmeiras, ¿no? Y la segunda pregunta, si me la repite. Antes, en la conferencia de prensa anterior, se habló también de el último partido que había sido el de Uruguay contra Estados Unidos, lo mal que se había jugado y esa evolución que hay, porque se notó defensivamente mucho más contundente, por los laterales mucho más participación y una unión en bloque mucho más grande de Uruguay y más aguerrida. Sí, esas tres precisiones que usted hace, yo las comparto, pero no puedo, y está bien descrito, un equipo más junto, más compacto, más aguerrido y con cierta capacidad de elaboración de juego por los costados, especialmente por el costado derecho, y un poco menos por el izquierdo, y por el eje medio del campo, donde conviven Valverde, de Arrascaeta y Rodrigo Aguirre, no tuvimos profundidad. Son aspectos que los que usted destaca que sucedieron, pero no nos alcanzó ni para manejar el trámite, ni para ser superiores al rival. Insisto con esto, nosotros no tuvimos la pelota y creamos pocas situaciones, y Inglaterra tuvo la pelota y creó pocas situaciones. Acá la conclusión para los dos equipos es la misma. El juego ofensivo es la materia más difícil de aprobar. Obviamente Inglaterra debe valorar la cantidad de pelotas para atacar que tuvo y a su vez lamentar no haber creado peligro, y nosotros lamentamos no haber dispuesto de más pelotas claras para atacar y verificar si por ese camino podíamos aumentar las opciones de gol. Buenas noches, Marcelo. Por acá Leandro Fernández, de La Diaria. Luego del partido, ¿cuáles son los puntos fuertes que rescatás luego de este partido tan duro contra Inglaterra en Wembley, un rival tan difícil? No le escuché dígame por favor de nuevo la pregunta, porque no se la escuché. Sí, claro. ¿Cuáles son los puntos más importantes que rescata como positivos luego de un partido tan difícil como lo es Inglaterra en Wembley? Sí, mire, usted vio que yo me referí que el partido fue un partido muy disputado. Disculpe que repita lo mismo, ¿no? Muy disputado, sin opciones de gol de ninguno de los dos equipos, con la pelota en poder de Inglaterra, y suele suceder que un equipo que tiene la pelota y no crea peligro extiende en el tiempo
y extienden el tiempo esa situación de atacar y no dañar, nosotros de a poco, en algún momento del primer tiempo, con juego por los costados, fuimos desahogando la presión del rival, y en el segundo tiempo, después de los minutos iniciales, lo mismo. Entonces, los aspectos positivos son un equipo conjuntado, cercano, combativo, esforzado, enérgico y con falta de creatividad. Evening, Marcelo. Before the game, we saw you going over to Ben White in the England dugout. I know you know him well from your time at Leeds. What did you say to Ben, and why did you feel it was important to go and see him? Antes del partido vi que hablaste un poco con Ben White, conoces él de su tiempo en Leeds. ¿Qué exactamente hablaste con él? Es que no le entiendo nada. Antes, No, la persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender lo que... No oigo bien. ¿Me puede hablar más alto y más pausado? Sí. Antes del partido hablaste con Ben White. ¿Conoces Ben White? Lo saludé. Sí. ¿Qué exactamente hablaste con él? Lo saludé. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Tengo mucho afecto por él. Conviví un tiempo largo en Leeds y me dio alegría verlo y me dio alegría cómo creció profesionalmente y simplemente como él estaba sentado en el banco y yo parado abajo de donde él estaba, no hubo oportunidad más que de saludarnos. I simply said hello to him. Obviously, I've known him for a very long time. I was just very happy to see him, and I'm happy to see how he has developed in his career. So I simply just saw him as I was sitting there, and he was, and it was an opportunity to see him and say hello. Marcelo, you mentioned England are quite a physical side. Obviously, they scored from a corner tonight. It's a big feature of the Premier League at the moment. Is there a danger in putting too much focus on the physicality, the set pieces, rather than the creativity for England and English football? Inglaterra obviamente es un equipo que juega un juego físico, pero hoy marca... ¿Un juego? Físico. Hoy marcaron de una pelota parada. ¿Crees que a veces el foco es peligroso focar en el estilo del juego de Inglaterra como un equipo físico y a veces tienen otros peligros? ¿Y cuál sería la pregunta? Si focar en el aspecto físico de Inglaterra es peligroso en sí. Miren, no le quiero faltar el respeto contestando una pregunta que no entendí. Se ha dicho que cuando estás jugando con Inglaterra es un partido que Inglaterra es un equipo que juega muy físicamente, y cómo te ha visto cómo ellos juegan contra usted. Mire, si usted revisa a los jugadores de Inglaterra, el wing derecho, Madueke, el centro atacante del Tottenham, el wing izquierdo del Barcelona, el volante ofensivo Foden, Palmer que ingresó en lugar de él, los laterales. No hay un solo jugador que no haya sido transferido por cifras muy altas y desde mi punto de vista justificadas. Tal vez Maguire no, porque es un jugador mayor. Entonces, sí es cierto que los futbolistas ingleses son atletas, si no cuesta muchísimo destacar en la Premier, pero un equipo con un perfil creativo enorme. Entonces, reducir el otro aspecto que tiene Inglaterra es que las diferencias
entre los que hoy no jugaron, que son los habituales, y los que jugaron son mínimas. Y seguramente el tiempo va a hacerlo evidente a eso, porque verán que las segundas opciones aparentes se convertirán en primera en una proporción significativa. Entonces yo creo que sí, que son un equipo físico, y en ese sentido yo creo que la disputa física no la ganamos en esa capacidad que tiene el futbolista británico de unir puntos muy distantes con una facilidad enorme. Son jugadores que recorren 60 metros con mucha facilidad. Por eso el cambio de ritmo, la sorpresa, la desmarcación, el ida y vuelta, la dinámica, es un rasgo, pero todo alrededor de jugadores creativos. Inglaterra lleva 11 partidos bajo la conducción de un entrenador muy reconocido, al que le han renovado la confianza en su gestión para también después del Mundial. Ha perdido un solo partido de los 11, y yo creo que no debe reducirse la valoración de Inglaterra a esa dinámica enorme que poseen sus jugadores, porque que haya jugadores que sin recursos técnicos, para mí, yo hoy no vi ninguno. Lo más parecido al estilo tradicional anterior a Inglaterra puede que sea el central izquierdo del Manchester, pero eso dentro de un manejo del espacio, de llegar a tiempo, de no ser superado, de predominar en la disputa. Marcelo, it is a delight to have you back in the UK and to have you here tonight. And I have some views I would like to get from you if possible. Question one is about the number of players who are missing for England tonight, about £400 million worth. How strong do you believe this group of England players are compared with the great nations across the world? And the second part of the question is, it's often been said that you need one or two pianists to play the piano, but you need 10 players or 9 or 10 players to then carry it. Do England have that master pianist to unlock the best defences at the World Cup? ¿Cómo? En el campo hoy había unos jugadores faltando de Inglaterra. Hay una posibilidad de jugar con un valor de 4 millones de libras en el precio de los jugadores que pueden jugar. No, pero está diciendo... No, entonces, una versión simplificada. No, Inglaterra, simplificada no, acertada, le pediría. Ok. La primera pregunta es, ¿Inglaterra puede comparar con las grandes naciones futbolísticas del mundo? Sí, eso sí. Okay. Yo vi todos los partidos que jugó y tiene estilo definido. Los jugadores juegan la mayoría en la misma liga. El estilo del equipo responde a lo que predomina en la liga, que es sentido ofensivo, dinámica, transiciones muy, muy rápidas, y eso es y tiene 2 o hasta 3 jugadores por posición jugando en los mejores equipos del mundo. Todo eso no es mi opinión, sino que es una realidad. Damos por finalizada la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. No, Gracias. pero déjelo hacer.
¿Ya está? No, usted dijo voy a hacer de a una las preguntas y no quiero ser desatento con la parte de las preguntas que usted no formuló y sí el señor. ¿Hay alguna segunda pregunta? Hay un dicho en inglés que un jugador puede tocar el piano pero necesita 10 más para cargarlo. ¿Eso es el caso de Inglaterra? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tiene capacidad de desequilibrio en muchos jugadores. A lo mejor sería justo decir que Foden no está pasando su mejor momento en el City, o Palmer no está pasando su mejor momento, o Solanke no está pasando su mejor momento, o Rashford no está pasando su mejor momento, no destacan ni son titulares en los equipos donde juegan. Madueke lo mismo, pero a mí me da la impresión que son todos jugadores de muchos recursos, todos jugando en equipos, en los 6 equipos más grandes de Inglaterra. Está bien, eventualmente puede que haya un jugador del Palace o del Nottingham Forest o de equipos que no están entre los mejores 6, pero yo creo que sí, que Inglaterra tiene muchos jugadores para jugar bien al fútbol y competir al máximo nivel. Y le repito, no lo tome como una opinión mía, tómelo como una descripción de la realidad. Nadie paga las cifras que se pagan por determinados jugadores si no es en reconocimiento a virtudes que normalmente son creativas. Thank you very much.